Ok, estamos en el aire. Muy buenas tardes al Perú entero y a toda Latinoamérica, y muy buenas noches al continente europeo, y los saludo porque nos están mirando. Quien les habla es un servidor, Ricardo García Montoya, y les envío un cordial y atento saludo de parte de Universal TV Digital. En estos momentos, como todos los sábados desde hace algún tiempo, vamos a entrevistar a dos candidatos para el Congreso de la República del Perú. La señora Noemí Rosillo y el señor Edwin de la Cruz, o el doctor Edwin de la Cruz y el ingeniero Noemí Rosillo. Son las personas que están candidateando, dos candidatos que nos van a representar futuramente si el pueblo decide elegirlos. Paso para presentarles a Noemí Rosillo, a la ingeniero Noemí Rosillo. Ella es ingeniero industrial, colegiada, estudiante de maestría en negocios internacionales, estudiante también de posgrado en especialización de políticas públicas y justicia de género, diplomada en gestión pública. Tiene como experiencia laboral 35 años de servicio en la empresa telefónica del Perú. Es coordinadora en el voluntariado de la Fundación Telefónica, miembro del Consejo Directivo en la Comisión de Desarrollo de Competencias Blandas para Ingenieros del Colegio de Ingenieros del Perú. Su formación partidaria es fundadora de las bases en la región Tumbes del Partido Morado, miembro del equipo nacional Pro Mujer Partido Morado, directora distrital en el programa Yuyariguay Partido Morado, secretaria regional de talentos en la región Tumbes del mismo partido que nos dirigimos. Ella postula con el número 4 por el Partido Morado, congresista para Tumbes. Bienvenida, Noemí. En estos momentos presentamos al doctor Edwin de la Cruz. Él es profesor universitario, abogado colegiado, contador público colegiado, director ejecutivo de empresas nacionales y extranjeras. Tiene estudios en maestrías y doctorados concluidos. Secretario General Nacional y fundador del partido político Avanza País. Y él nos acompaña como candidato con el número 24 del partido Avanza País. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos como panel a nuestro ya reconocido y conocido contador público colegiado, Alberto Reyes Villanueva, y también a nuestro reconocido licenciado César Sánchez Martínez. Les explico brevemente en un minuto, que como les había comentado, les había dicho, de que vamos a hacer un pequeño análisis, porque el tema de hoy son las propuestas y desafíos en la educación y la innovación en el marco de la ODS y también en el marco de la Constitución Política de nuestro país, del Perú. Y vamos a hacer un pequeño análisis, no tan largo, no tan extenso, a nivel constitucional, acerca de este tema. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a César, al licenciado César, para que podamos empezar la entrevista. Bienvenidos. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a los oyentes, televidentes de América Latina, América del Norte y Europa. Cuando hablamos de educación y tecnología en el marco de los objetivos del desarrollo del milenio, del desarrollo sostenible, nos vamos a encontrar con un grave problema. La Constitución Política del Perú, la Carta Magna de todos los peruanos y también de todos los países, siempre empieza con la famosa frase que tiene que ver con los derechos de la vida de Naciones Unidas, que el Estado respeta la vida humana, lo básico.
Pero, ¿cómo respetar la vida humana si uno de los objetivos principales, o por lo menos el objetivo transversal de la ODS, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2030, es combatir fuertemente la pobreza? Si los países de América Latina con esta pandemia la pobreza se ha agudizado, en el Perú hace algunos años hablábamos de pobreza y de extrema pobreza para referirnos precisamente a los grupos que tenían carencia de las principales necesidades básicas. Ahora, con la pandemia, mucha gente ha perdido el empleo, la economía se ha contraído, nuestra balanza de pagos se ha incrementado, nuestra balanza comercial se ha visto reducida, estamos usando dinero de nuestras reservas internacionales, el peruano ya no tiene capacidad de ahorros, es decir, el panorama es un poco sombrío y las elecciones políticas en el Perú ya es en abril. El presidente no asume en abril, el nuevo presidente va a asumir recién el 28 de julio, mejor dicho, 2 días antes del mes de agosto. Tenemos un gobierno de transición que se caracteriza precisamente por ser un espectador de balcón. Está atado de manos y no hace nada. Sin embargo, el nuevo presidente asumiría en agosto, pero mientras se familiariza con la realidad del país, cómo estamos, cómo está la economía, cómo está el desarrollo social, viene agosto, septiembre, octubre, la campaña navideña y se acabó el año. Mejor dicho, el año del bicentenario va a ser otro año perdido. Y con pandemia todavía. Entonces, frente a esa realidad, el panorama es bastante turbio, sombrío, diría. Los candidatos al Congreso necesitan ser más que inteligentes, necesitan ser bastante innovadores para ver cuáles son sus propuestas que coincidan con esa reactivación social, no tanto económica, sino social. Y si vamos a pensar en educación, la educación tiene que ser transformada de raíz. No podemos estar con la educación con pocas horas, con la educación limitada, con la educación probablemente segmentada de acuerdo a la geografía que tenemos en el Perú y en la región. Entonces, ¿y qué? Ni hablar de innovación. Innovación en el Perú, por favor, países pequeños como Uruguay, Costa Rica, tienen y están desarrollando tecnologías limitadas, por ejemplo. Pero Perú, ¿qué está haciendo? Somos exportadores de materias primas, y algún día nuestra materia prima se acabará y no habrá nada. ¿Cuál va a ser el valor añadido de los peruanos? Esa es la gran responsabilidad y ese es el nuevo reto de los próximos legisladores. Y en este caso, Noemí Rocío como Edwin de la Cruz tienen esa tremenda responsabilidad de llevar y ser participantes para llevar adelante el desarrollo del país. Entonces, hay una agenda pendiente de por medio y que lo vamos a ir desarrollando con las preguntas y probablemente con los aportes de los candidatos. Y vamos a escuchar también a nuestro copanelista, en este caso Alberto Reyes, que también tiene una interesante propuesta sobre el particular. Adelante, Alberto. Gracias, César. En los objetivos del milenio se establece como punto central una educación de calidad. ¿Correcto? Ese es el objetivo principal. Sin embargo, en nuestra Constitución Política del Estado dice que el Estado promueve la educación. Aún más, la educación está a cargo el contenido está a cargo de los padres de familia. Lo dice literalmente. El gran problema de repente no pasa por el texto de la Constitución. El gran problema pasa por un modelo y pasa por personas. ¿Correcto? Vamos a enfocarlo ahí. El modelo de educación primaria, secundaria, común, la famosa secundaria común, antes, en mi época, todavía niño, yo veía que había secundaria comercial y secundaria industrial.
¿correcto? En un país como Alemania, ¿sí? Que podríamos mirar su modelo educativo, vemos que existe la educación bimodal, ¿sí? Estando en lo que es equivalente aquí en el Perú en secundaria, los alumnos, de acuerdo a la especialidad que van estudiando en secundaria, van a las industrias, a las grandes industrias, y van haciendo sus prácticas, ¿sí? Y resulta que mientras que en el Perú uno termina con primer puesto de nada, ¿sí? De simplemente ser académico, en otros países dan un paso más adelante, es un egreso de un futuro joven tecnológico, ¿sí? Usted le habla de Arduino ahorita a un alumno de secundaria y no sabe qué cosa es Arduino. En otros países el Arduino está jugando desde la infancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vuelven tecnológicos a los alumnos. El otro enfoque que tenemos, si quisiéramos criticar el sistema peruano, es principios y valores. Se desmontó hace muchos años, se desmontó el estudiar historia del Perú completa, se desmontó educación cívica, se quitó instrucción premilitar, se quitó también religión, por múltiples motivos, ¿sí? Por secuencia, por olas de enseñar. Esto ha traído como resultado que la corrupción, ¿sí? Es un gran problema. Tenemos excelentes profesionales, magíster, doctorados, PhD, tenemos todo, pero no tenemos gente honesta. Y los principios comienzan en casa, los principios, los valores. No sé, los que tienen más de base 5, recordaremos a nuestros profesores de secundaria, porque nos agarraban a palmetazos si no sabíamos la tarea, ¿sí? Si agarrábamos algo o no saludábamos, la reprimenda que recibíamos, y las famosas profesoras que nos agarraban ¿sí? De acá nos agarraban, ¿sí? Para corregirnos. ¿Y qué le íbamos a faltar el respeto al profesor, a la profesora? ¿No? Que no podíamos estar sentados si había una persona mayor. Y si pasaba una señora con bultos, teníamos que ayudarle a cargar. Ese era pobre de que no ayudáramos, ¿sí? Eso era castigado, severamente reprimido. ¿Por qué? Porque se enseñaban principios y valores. En primaria se reforzaba lo que había de repente o que faltaba en la casa. Ahora tenemos una educación de puro conocimiento, ¿sí? Y estamos viendo, lamentablemente, que estos señores que tienen maestrías en el extranjero, ¿sí? Son grandes académicos, grandes empresarios, grandes profesionales, pero principios y valores no hay. ¿Correcto? Entonces, como una manera de ir entrando en el tema, diremos que la Constitución peruana, desde el artículo 13 al artículo 19, nos dicen que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, ¿sí? Y hay una libertad de enseñanza que garantiza la enseñanza pública, la enseñanza privada. Sin embargo, en la universidad, hay las universidades empresariales con fines de lucro, que en vez de mejorar la calidad, ha deteriorado la calidad, y tenemos profesionales que tienen hasta maestrías, de que si nosotros traemos un evaluador del extranjero no pasarían, tendrían que ser quitados esos grados que sirven a nivel mundial. Y permítame contarle una anécdota. Yo enseñaba en una universidad particular que había sido favorecida por el gobierno del segundo gobierno de Alan García, para que los profesores, que son otro de los artífices de la educación peruana, se capaciten, tengan maestrías, doctorados, ¿sí? Y estudiaban los sábados. Bueno, a mí me tocaba ir a asistir a los sábados también ahí a la universidad, y en el ascensor escuché lo siguiente. ¿Sí? Por favor, escuchen. Estaban llenecitos, eran profesores de colegios de primaria y secundaria que iban a sus maestrías. Y el comentario era este, ¿no? Que ellos iban solamente por ganar el dinero, porque si no tenían ese grado no se les aumentaba el sueldo.
Y entre ellos preguntaban, oye, ¿y tú estás aplicando lo que estás enseñando, lo estás aplicando? No, me faltan 2 años para jubilarme, ¿por qué me voy a amargar la vida? Entonces aquí tenemos 3 actores para terminar. El educando, el educador y el padre de familia. Versus un modelo que no funciona, ¿sí? Y el otro argumento es que los centros la educación se ha vuelto ¿qué? Una actividad económica de lucro. ¿Cómo ordenar todo esto? ¿Sí? César, te dejo la primera pregunta, por favor, para los panelistas. Gracias, Alberto. Efectivamente, tocando las últimas palabras de Alberto sobre la educación, ingeniera Noemí Rosillo, y también la misma pregunta para el doctor Edwin de la Cruz. De la educación peruana se quitó la educación familiar, se retiró la educación premilitar, se retiró la instrucción cívica, la historia del Perú ya mencionada por Alberto, y también la historia universal. Porque cuando una persona sabe de dónde viene, sabe a dónde va, está seguro de sí mismo. Pero cuando una persona o las sociedades no saben de sus orígenes, nunca van a saber a dónde van. Simplemente vamos a ser como los animalitos que nos desarrollamos y vivimos nada más. Entonces, la propuesta que ustedes deben tener, y viene la pregunta, ¿cuál va a ser la propuesta concreta que ustedes, como candidatos de llegar al Congreso de la República, van a ofrecer para cambiar la educación que tenemos, esta deficiente educación, en una más competitiva, acorde con los tiempos modernos, con los tiempos que apunten al desarrollo del milenio que las mismas Naciones Unidas proponen? Empecemos con la ingeniera Rosillo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, es un honor para mí estar ante este panel tan prestigioso como ustedes y en compañía del doctor Edwin, que está postulando con el número 24 por otro partido político. Es muy importante el tema que estamos tocando hoy, y la verdad es que de lo que nos ha dicho el señor César Sánchez, el señor Alberto Reyes, me ha dejado ese bichito ahí, porque justamente el señor Alberto Reyes nos acaba de comentar un hecho muy lamentable de la conversación que escuchó entre los profesores, de que a estos profesores no les importaba más nada que seguir adelante porque ya iban a terminar. Sin embargo, no lo son en su totalidad. Y de cierta manera yo sí me saco el sombrero por esos profesores que en esta época de la pandemia más bien se han reinventado para poder sacar adelante esas clases que necesitaban para sus alumnos. Han tenido muchos de ellos que recurrir a los hijos, otros a los nietos, porque no estaban preparados. La pandemia nos agarró, pero en un momento que nadie se lo esperaba, y yo sí me saco el sombrero por aquellos que realmente han sacado adelante a sus alumnos. Sin embargo, como partido, déjame decirte, y bueno, iniciando a mencionar el artículo 13, que es la educación y libertad de enseñanza, dice pues que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, y ese es el objetivo número 4, ¿de acuerdo? Entonces, en el Partido Morado nosotros tenemos un proyecto de ley de la reforma de la escuela, y esta reforma debe ser transversal, es decir, no solamente me voy a enfocar en la escuela, en el maestro, sino que también tiene que ser entre padres de familia y Estado, porque es muy importante. Hace un momento ustedes han hablado de valores, y eso es lo que tenemos que darle a los alumnos desde muy pequeños. Muy importante el aspecto emocional, así como es la parte del conocimiento, la parte emotiva, la parte emocional, aquellos valores, las prácticas ciudadanas de las personas que se convierten en unos ciudadanos buenos, se convierten en unos ciudadanos correctos, que piensen en los demás. No hay que pensar en mí primero, sino tengo que pensar en los demás, en el bien común. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Desde pequeños, enseñándoles con una enseñanza que no solamente piense en que van a salir como unos excelentes profesionales, sino como mejores personas. Esa es la
forma en la que estamos pensando en esta reforma educativa desde el Partido Morado. Mira, la pandemia ha sacado a relucir muchos aspectos, entre ellos buenos y malos. Y creo que la educación cívica, los valores, los principios, ya nos estaba comentando Alberto, ya nos estaba comentando César, que antes teníamos esos valores, hay que seguirlos impulsando. Para nosotros es muy importante, para el Partido Morado, los talentos de las personas son sumamente importantes. Noemí, por favor les pido a los candidatos, estoy controlando el tiempo al mismo tiempo, le vamos a dar al candidato, al doctor Edwin de la Cruz, pero tratemos en lo posible de ser concisos y objetivos en la respuesta, no contarnos una historia larga, sino concretos y concisos, por favor. Les pido ese favor porque tienen 3 minutos entre preguntas y respuestas para ir avanzando. Correcto. Gracias. Adelante. Buenas tardes, queridos amigos. Estimado amigo Alberto, César, Ricardo y la distinguida ingeniera Noemí Rocío. Es un gran honor y gracias por la oportunidad para dar mis pequeñas propuestas. Bueno, evidentemente Avanza País se funda en plena revolución del conocimiento. Por eso nosotros hemos planteado una revolución educativa en el país. Y esto parte no solamente de propuestas de carácter académica, sino también el origen de todo el problema educativo es que hay un problema de carácter moral. Por eso también dentro del punto y objetivo del partido es la revolución moral, para combatir la corrupción y realmente todas las propuestas de carácter educativo realmente se lleven a cabo. Y para llevar a cabo, evidentemente tiene que haber una voluntad política de los gobernantes. Y eso es el caso que no se da en el país hace muchísimos años. Todos los gobiernos que han entrado tienen los mejores asesores en el campo educativo, pero sin embargo no llevan a la práctica. Entonces, el problema fundamental para nosotros es moral y la voluntad política de los gobernantes. Ahora, en lo que se refiere al Producto Bruto Interno, evidentemente, pues, el nivel de inversión en educación es bajísimo. En el año 2019 estábamos hablando cerca del 4%, mientras en Chile estaba cerca del 5.5%, inclusive en México, que es un poquito mayor, y en Alemania estamos hablando más del 10% de inversión en referencia a su Producto Bruto Interno. Evidentemente eso significa que la educación casi no le interesa a la mayoría de autoridades que llegan al poder. Nosotros tenemos propuestas concretas, por ejemplo, hemos hecho todo un diagnóstico de la deserción escolar, hemos hecho de la falta de capacitación de los profesores, la falta de motivación, la falta de reforzamiento de la infraestructura educativa, la falta de implementación tecnológica que se debe dar en el país, ¿no? Tenemos propuestas muy concretas, como también las reformas curriculares, tenemos propuestas de una constante capacitación de los profesores, la motivación, inclusive lo que se refiere a méritos, y la mejora de las remuneraciones de nuestros profesores, ¿no? Que esto debe ser considerado, pues, los profesores como los primeros profesionales por encima, inclusive, de repente, de la carrera que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, para nosotros, principalmente, significa hacer una revolución educativa, pero con un acceso de educación de calidad para todos los sectores. Evidentemente, en la Constitución Política del 79 al 93, la esencia o la diferencia que había era en cuanto a la gratuidad de enseñanza. Por ejemplo, la 79 decía que todos los niveles garantizaba el Estado de manera gratuita la enseñanza. Sin embargo, en el 93 solamente se daba gratuidad a los alumnos que rendían satisfactoriamente los conocimientos. Evidentemente, para que haya una revolución educativa, pasa por una revolución moral, el combate a la corrupción, y que realmente todos los candidatos, todos los líderes políticos deben cumplir con su plan de gobierno en el sector educativo. Pero ¿cómo hacer esa revolución, doctor, y también ingeniera, cómo hacer esa revolución moral? Si fíjese, en el caso de las vacunas, son grandes profesionales, académicos, doctores, médicos, catedráticos, rectores de universidades, que son los primeros inmorales en mal utilizar los recursos del Estado. Entonces el problema, vuelvo a decirles, concretamente, ¿cómo van a hacer esa revolución?
¿Cuál va a ser la propuesta? No las líricas declaraciones que sí, que vamos a revolucionar, no. ¿Qué se va a hacer? Vamos a hacer esto, esto, esto y aquello. Yo me imagino que por cuestión de estrategia no van a mencionar estrictamente la propuesta en sí, pero por lo menos denos luces, ingeniera y también doctor. Ingeniera, empieza usted. Muchas gracias. Sí, usted nos habla del problema que hay justamente con grandes profesionales. Sin embargo, en ellos no se ha visto el tema ético. ¿Y por qué no se ve el tema ético? Porque no lo tienen en sí, o sea, porque no vienen esos valores. Y si estamos hablando de una reforma educativa, como ya lo había mencionado, para el Partido Morado es muy importante ese tema, que dentro de la reforma educativa se propongan unos temas de valores que vienen a ser muy importantes para la persona. Si no, vamos a continuar con el mismo tema y por muy profesionales que sean, por muchos títulos que tengas, el Perú no va a salir adelante, porque el Perú lo que necesita en este momento son personas, personas que tengan valores y eso se va a dar realmente a través de la educación. Gracias. Adelante, Edwin. Doctor. Sí, lo que usted mismo ha dicho, mi querido amigo César, si nosotros no comenzamos por la cuestión ética, moral, evidentemente no vamos a llevar a cabo esa revolución educativa. Esto significa, de repente, volver a incluir determinados cursos a los niños, como es, por ejemplo, lo que llevamos anteriormente. Bueno, ya quien le habla ya pasó la base 5, llevamos pues el curso de educación cívica. Entonces, eso tiene que volver a implementarse. Lo otro es que todos nosotros tenemos que hacer un aporte de participar más activamente en política, a pesar que somos profesores, contadores, abogados, qué sé yo, para combatir a la corrupción y a aportar nuestro conocimiento a nuestros alumnos. Y eso pasa, como Avanza País propone, pues, de repente mejorar a través del programa de evaluación internacional a los estudiantes, que es el PISA, dentro de nuestro proyecto de gobierno, ir mejorando esa calidad. Dos, implementar la tecnología. Bueno, yo tengo mi idea un poco medio cruzado, planteando que en el país también tiene que, aparte de la cuestión de la educación cívica, de repente la educación premilitar, la implementación de instituciones técnicas, ¿no? También debe ser políglota. Nosotros podríamos ser potencia mundial en base a que nuestros niños, nuestros jóvenes sean políglotas. Deberían hablar chino mandarín, deberían hablar hindú, el inglés, que es básico para competir realmente a nivel mundial con otros países. Ya, muchas gracias. Gracias. Okay. Voy a sectorizar, me gustaría que centremos primero inicial y primaria, después pasamos a secundaria y después pasamos a superior. En el campo de inicial, coincido con usted, ingeniera Noemí, hay profesores que se han sacado lo mejor y son dignos de aplauso, ¿sí? En esta pandemia. Esta pandemia hizo que todos nos modernicemos, voluntariamente o a la fuerza, ¿sí? ¿Cómo no recordar a mi profesora de primaria? Mire, yo tengo mis años, hace 6, ¿no? Irene Franco de Valer, ¿sí? ¿Cómo no recordar a mi profesor de quinto año de secundaria, Oscar Rivadeneira? ¿Cómo no recordar a mis profesores de secundaria, el profesor Villaverde, el profesor como es Maguiña, el profesor León, y muchos más, de profesora Millones? ¿Cómo no recordar? Porque nos dejaron un estigma positivo de qué cosa era el respeto. Le comento como anécdota, el profesor Villaverde vivía en Chosica, yo vivía en Villa María del Triunfo. En ese entonces no había la cantidad de transporte que había ahora, pero nunca tenía los zapatos con polvo. Nunca. Nunca llegaban tarde. Valores básicos que un niño va aprendiendo a respetar. Entonces vamos a comenzar por la fase primaria. Como anécdota les cuento algo. En un colegio particular de pocos alumnos, estudiaba mi hijo último, y mi hijo es grandote como yo, pesado, grueso. Y un día se queja de que un niñito bien bajito de su salón le estaba haciendo bullying. Entonces, como nosotros somos cristianos, le dijimos que no a la violencia.
Fuimos a hablar con la directora, y la directora dijo, pero se reía, ¿no? De que mi hijo tremendo grandote no le golpeaba a este bajito. Bueno, por último, al final nos dijo, de tanto ir a reclamar varios días seguidos porque seguía el bullying, nos dijo, le autorizamos para que su hijo le pegue. Esa fue la respuesta. Así, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema era que no sabían a qué padre de familia perder en este litigio porque era pensión. Era pensión. O sea, el problema era económico. ¿Sí? Una pregunta. A nosotros en primaria, Ricardo, César, Edwin de repente, y usted también, Noemí, los padres nos revisaban la maleta y nos preguntaban por qué traíamos algo que no habíamos llevado, así sea un borrador. Y teníamos que devolverlo. Y ahí se estaba sembrando el principio de la honradez. Hoy, es común que el bullying, estamos hablando de primaria, el bullying, mientras que los centros educativos deberían dar educación moral, ética y de seguridad para formar personas seguras, eso no está sucediendo. Eso no está sucediendo. Y Edwin, por la carrera que tenemos juntos, en Chile se enseña la educación tributaria desde primaria, de tal manera que este ciudadano cuando cumpla los 18 años ya sabe que tiene derechos y sabe que tiene obligaciones hasta tributarias. Se enseña el juego financiero desde cuarto de primaria, el equivalente, juego financiero, flujo de caja. ¿Qué proponen ustedes para el sector primario? Hablamos de que uno de los objetivos es educación de calidad. Y si tenemos poca base en la primaria, bueno, los resultados en secundario o superior en cuestiones de valores y principios no va a ser posible. Y algo especial. En los textos educativos actuales se está tocando un tema muy sensible, el tema del sexo, por una ideología que solamente voy a mencionar. En la Constitución dice que la educación corresponde a los padres, Por tanto, si queremos hacer una reforma, tiene que haber, como dijo la ingeniera Noemí, 3 participantes, hasta 4, el educando, el educado, el padre de familia y el Estado. Cualquier cosa que se tenga que cambiar, tiene que haber participación de los 4. Entonces les dejo como pregunta eso, ¿qué hacer en el campo primario, Noemí y Edwin? Muy bien. Miren, las propuestas que están relacionadas al desarrollo del talento en la agenda parlamentaria están buscando pues de manera conjunta acciones, ¿no? Con el Ejecutivo también. Generar oportunidades para el desarrollo, pero déjenme decirle o decirles a todos que en el Partido Morado nosotros pensamos desde antes que nazca ese bebé, desde que comienza del vientre de la madre. Yo no sé si ustedes ya habrán escuchado a otros morados que hablamos de este tema, ¿no? Porque esto supone atender la gestación, la primera infancia, la niñez, la juventud y la adultez con servicios educativos de salud. ¿Y qué significa esto? Es atender a la madre, es a la misma madre educarla previamente para que cuando ella tenga este privilegio de ser madre, esté preparada emocionalmente, físicamente, con buena salud, para que ese hijo que llegue al mundo venga ya con una madre bien preparada para darle los valores fundamentales a este niño. ¿Ya? Entonces, el Partido Morado apuesta por ese lado. Y en ese sentido que se va a establecer el marco legal para la protección de los derechos del niño, de la niña y el adolescente. Porque la salud, la educación y la protección del niño constituyen derechos fundamentales. Por eso es que estamos proponiendo un nuevo código del niño, niña y adolescente, porque a nosotros nos preocupa mucho la primera infancia, desde el inicio. Y es ahí que viene el tema de la educación primaria, ¿no? Con estos valores tan importantes, tan fundamentales, y me encantó la narrativa que hiciste de tus profesores de primaria,
que también está muy acorde con lo que cada uno de nosotros, porque yo también ya supero los 50 años. Entonces, he vivido toda esa situación que ha sido una formación de valores continua y viene desde casa y se seguía en ese entonces en el colegio. Y esa es la idea, que nosotros sigamos bajo ese mismo modelo, porque así estoy segura que vamos a formar mejores personas para el futuro. No solamente decir voy a dejarle un buen futuro para mis hijos, sino voy a dejar mejores hijos para el futuro. Y eso es lo que vamos a conseguir de esa manera. Adelante, Edwin. Adelante, Edwin. Sí, como decías, Alberto, estimado maestro, es verdad. Para hacer esa revolución educativa comienza desde los niños. Así como dice la educación, la ley de la Constitución sobre la educación, de que el objetivo es integral la educación en la juventud, eso pasa, ver diferentes factores que inciden en la educación, que por el modelo económico que nosotros venimos pasando muchísimos años, ha creado también que la base de la sociedad, la familia, esté hoy muy desunida. Y entonces hay un niño que viene pues de padres divorciados, que influyen psicológicamente en estos niños. Entonces, la propuesta educativa de Avanza País pasa por una educación de calidad de manera integral, que tiene que ver el aspecto de la alimentación básica para nuestros niñitos, la parte psicológica para nuestros niños, y incentivar esos valores de muy niños, ¿no? Por ejemplo, el modelo chileno, hay que ser realista, nos lleva a una diferencia de avanzada muy superior. Por ejemplo, ellos establecen en su artículo 10 de la Constitución chilena, establece pues, que es obligatorio la educación básica y de media, y que esta inclusiva es dirigida por los municipios, que eso es muy importante, que también acá tiene que haber una especie de modificación en la Constitución en lo que se refiere al área educativa, y que se le dé más responsabilidad en la educación a los gobiernos locales, porque están más cerca del pueblo. Muy amable. Y la pregunta, en secundaria, actualmente solamente tenemos en secundaria lo que nosotros llamamos la secundaria común, ¿no? Terminas quinto año, primer puesto, lo único que tienes es una opción de ingreso casi directo a la universidad. Sin embargo, en otros países, ya lo está haciendo México, lo está haciendo Bolivia, han hecho convenios con Alemania para traer su modelo educativo, pero la ventaja que tiene es que los alemanes te tutorean todo hasta que funcione bien y crean tutores bajo el modelo alemán para que tenga de éxito. ¿Qué proponen específicamente ustedes para que nuestros jóvenes de ahora, que terminan a los 15, 16 años, ya tengan un criterio empresarial y no estar buscando empleo? Ok, solamente le pido, perdón la interrupción, le pido concretito nomás porque estamos acabando el tiempo y queremos darle esos minutos que hemos ofrecido para que puedan mostrarlas a sus propuestas. Cortito nomás, por favor. Preguntas y respuestas cortitas, por favor. Gracias. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Es importante lo que nos acaban de preguntar, porque la educación técnica, para los que ya le hemos llevado, es una educación que ha formado profesionales que si bien es cierto, no era una carrera profesional universitaria, pero ya estaban preparados, y quienes hablan, tuve el honor de estudiar 3 años en un instituto técnico, que era a nivel secundario, y nosotros en el Partido Morado estamos precisamente preocupándonos en proponer que vuelva ese estudio técnico secundario, porque se ha visto en la práctica que sí realmente ayuda, porque la persona que sale, el alumno que sale de la escuela técnica, en este caso secundaria, ya viene preparada para poder asumir un trabajo de inmediato, es la verdad. Y eso va a generar empleo también en muchos jóvenes que a veces salen del colegio y no saben ni qué hacer en la vida. Adelante, Edwin. Sí, yo creo que en secundaria hay que reforzar los últimos 2 años. Vamos de repente a analizar la época de Juan Velasco Alvarado, donde se implementó los cursos técnicos, no sé, creo que se llamaba ESET, no me acuerdo bien. Sin embargo, a mí se le daba carrera técnica, ¿no? En mecánica, industria textil, qué sé yo, diferentes carreras técnicas que permitía que el estudiante de secundaria realmente podía llevar un trabajo apenas concluido su estudio secundario.
Avanza País con Hernando de Soto como candidato a la presidencia justo tiene esa propuesta de generar instituciones técnicas antes que termina la secundaria, para generar que muchos jóvenes realmente tengan acceso al mercado de trabajo. Tenemos propuesta pues de más de 100.000 empleos en su primer año de gobierno de Hernando de Soto. Entonces nosotros le vamos a dar mucho peso a lo que es la enseñanza tanto en educación primaria como secundaria a través de la implementación de carreras técnicas. Ok, gracias. Adelante, César. Bien, Hernando de Soto escribió hace algunos años un libro que se llamaba El otro sendero. En realidad fue una revelación social, el desborde popular de José Matos Mar. Sin embargo, estamos ahora ante otro desborde, el desborde de la ignorancia, el desborde de la dejadez, de la intolerancia, etcétera, etcétera. En innovación, que es un tema cardinal y profundo para revolucionar al Perú. ¿Qué propuestas concretas tienen? En este caso, ya sea el Partido Morado como Avanza País. Ingeniera. Sí, claro que sí. Ya estamos hablando, hemos hablado de la educación primaria, educación secundaria, podemos pasar un tema de la educación superior, ¿verdad? Con un objetivo de elevar la educación superior, proponiendo un marco legal. Este marco legal nos va a permitir transitar hacia un sistema superior no fragmentado, fortaleciendo la SUNEDU como un órgano, como un organismo superior de la educación, ¿no? Como un superintendente elegido por concurso público, no a dedo, proceso con el que actualmente se elige a los miembros del Consejo Directivo. Asimismo, planteamos reestructurar las funciones del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Es muy importante tomar este tema. Edwin, adelante. Bueno, en lo que se refiere al área de la innovación, nosotros pues proponemos nuevos modelos educativos. Tenemos que ser eclécticos, sacar lo mejor de los sistemas educativos de Alemania, de Estados Unidos y de Japón específicamente, que donde la tecnología es más avanzada, año luz a diferente de los países de Latinoamérica. Y pasa por reforzar también el control y la verificación de una verdadera enseñanza de calidad en el sistema universitario. Hay que reforzar realmente la supervisión y la acreditación de todo este sistema educativo superior. Una pregunta así cortita nomás. Los pueblos alejados de la sierra y la selva tienen un problema de que, inclusive yo constaté que el profesor llegaba el lunes y se iba el jueves, o se llegaba el martes y se iba el viernes. O sea, había un día que ya nos enseñaba. En un solo salón había 2 salones, primero y segundo, segundo y tercero, cuarto y quinto. Esa realidad, ¿cómo la vamos a combatir de esos pueblos alejados? Ingeniero. Adelante también. Sí, claro. Mira, así como hablamos de la generación del conocimiento y la identificación de oportunidades, también tenemos que hablar de nuevas tecnologías, ¿no? Vemos que actualmente la tecnología es muy importante y estas últimas con la conversión, con las inversiones de capital humano van de la mano. Hoy el conocimiento y el capital, que es la fuente más importante de riqueza, pero sin embargo, para que no exista este problema de los profesores que de repente no pueden llegar a estos lugares, una, que tenemos la tecnología, y otra, que es a través también del medio de transportes que se va a hacer viable para que los profesores puedan llegar a los lugares en los que corresponde hacer su trabajo. Adelante, Edwin. Bueno, estos sectores, como dice Alberto, en la selva, y esto también ocurre en la sierra, donde hay un salón donde se juntan todos los grados, evidentemente esta pandemia ha originado también una revolución digital y tenemos que implementar, a falta de profesores, también tenemos que capacitar a estos profesores que de repente puedan utilizar tecnología para poder tener una enseñanza de calidad y de repente por ser pueblos muy pequeños, de todas maneras tiene que tener una buena educación de calidad, pero hay que capacitar al profesor. Capacitando constantemente al profesor podemos de repente cerrar esa brecha o esa falta de apoyo en los diferentes niveles educativos en el colegio primario. Ok, excelente, excelente. El tiempo se ha vencido prácticamente, solamente les quedan los minutitos que le habíamos ofrecido para que ustedes libremente puedan decir sus propuestas al pueblo. Pero antes quería yo cortito, nomás por favor, quería hacerles una pregunta a los dos.
El Perú es un país copista, pero aparte de ser copista, es un país mal copista, copia mal. O sea, ni sabe copiar bien siquiera. Lamentablemente, me refiero a los gobernantes. Se jactan de haber estudiado en Harvard, en Cambridge, no sé dónde. Pero cuando están en el momento, no tienen los pantalones bien puestos para tomar las grandes decisiones del país. Ahora, yo les pregunto algo. Tenemos las evidencias de muchos países donde el niño nace con un seguro escolar. No importa si el papá trabaja o no trabaja, no importa si el papá tiene dinero o no tiene dinero. Nace con un seguro escolar y después la familia entra en evaluación para ver cuánto va a pagar ese seguro y si no tiene, no va a pagar nada, por supuesto, pero el niño nace con ese seguro integral. Integral, o sea, se le da incluso hasta un bono, etcétera, y hay maneras como compensarlo. Acá en el Perú, ¿ustedes no creen de que ya es hora de que cada peruano nazca a partir de 2021 con ese derecho integral escolar? Porque es un derecho del ciudadano. ¿Cómo podemos pedir a la juventud que avance a nivel intelectual cuando no se le da esa garantía realmente para que ese niño estudie desde que nace o desde que ya está en edad para que pueda estudiar? ¿Qué piensan ustedes, por favor, esa pregunta? ¿Que pueden hacer algo al respecto para que eso cambie? Algo innovador, porque en el Perú no existe eso. Por favor, Noemí, cortito para que después le hacen ustedes su propuesta, porque tenemos otro programa que viene y nos están esperando, por favor. Claro que Adelante, sí, Noemí, Ricardo. cortito. Claro que sí, Ricardo. Lo que nos dices es muy importante y realmente eso es lo que se debería tener. Ese es el ideal, ¿no es cierto? Ese es el ideal que debemos tener. ¿Por qué? Por un lado, por lo que tú nos mencionas, por el tema de educación, ¿no? Que es muy importante, pero también déjame decirte que me viene a la mente el tema salud, porque si bien es cierto, en este momento tenemos un sistema de salud que viene por el tema del MINSA, del CIS o de salud, esto se tiene que integrar para que todas las personas tengamos un mismo tratamiento. Basta ya de que las personas que van a un hospital mueran en la puerta del hospital porque no pertenecen a ese seguro y porque no la pueden atender. El Partido Morado propone la integridad de su sistema. Muy importante excelente. El tema de salud, sobre todo ahora. Excelente, gracias, Tommy. Adelante, Luis, por favor. Bueno, habría en ese caso hay que implementar un seguro educativo masivo, se puede decir, porque sí hay seguro educativo para un pequeño círculo en el país. Bueno, lo más fundamental es, quien le habla es profesor universitario de más de 20 años de experiencia, generando miles de jóvenes profesionales con ética y valor. Mi propuesta es muy concreta. Propongo leyes severas contra la delincuencia, que se expulse definitivamente a todos los venezolanos que cometen delitos y otros extranjeros. Por otro lado, también leyes severas para todos los presidentes, si es posible cadena perpetua para los presidentes, congresistas, gobernadores regionales y regidores que cometan delitos. Por otro lado, también hay que reforzar lo que es las postas médicas, los hospitales, ¿no? Y exigir que el gobierno adquiera 70 millones de vacunas para inmunizar a la población y también dar facilidades a las instituciones peruanas que están haciendo investigación sobre este tema a un menor costo. Nosotros también planteamos la rebaja del sueldo de los presidentes y congresistas, toda vez que estamos sufriendo una pandemia que está matando a muchos de nuestros hermanos peruanos. Por esto, este 11 de abril, queridos hermanos, marquen los 3 trencitos y escriban el número 24 en Avanza País. Muchas gracias. Todavía les tengo que dar el minuto para el cierre de ustedes. Noemí, un minuto, por favor, para que los electores sepan por qué tienen que votar por Noemí Rosillo. Un minuto, por favor. Adelante, Rosillo. Adelante, Noemí, por favor. Gracias. Comentarte primero que Noemí Rosillo es tundecina de nacimiento. Y esta tundecina decidió entrar en la política porque realmente me ha tocado vivir ahora a mí, que soy candidata, que me digan la política es falsa, no tenemos nada que hacer, y así he pensado yo también antes. Por eso he decidido incursionar en esta política en el Partido Morado, que con el liderazgo del señor Julio Guzmán, quien decidió tener un partido nuevo, y todos los militantes decidimos apostar firma a firma, día a día, para que este partido se haga posible y se haga realidad. Entonces, he decidido poner un granito de arena para no quejarme, porque no es correcto estarse quejando, es poner de nuestra parte, nuestra voluntad, nuestro tiempo para hacer Perú. Por eso,
Este 11 de abril, estimado ciudadano tumbesino, piensa bien, analiza bien. El Partido Morado te ofrece mejores propuestas, mejores condiciones de vida, porque lo más importante es la persona. Podemos tener mil títulos, pero como persona tú tienes que fijarte bien por quién vas a votar. Noemí Rosillo tiene valores. Marca la M del Partido Morado para presidente y llevarás al señor Julio Guzmán por congresista y escribe el número 4 por Noemí Rosillo. Muchas gracias. Ok, gracias, Noemí. Adelante, por favor, Edwin. Bueno, queridos hermanos, es muy importante participar en política. Quien le habla de muy niño ha participado en política, he fundado un partido, siempre he participado como dirigente estudiantil, dirigente como catedrático, evidentemente muchas actividades sociales. Y tenemos la suerte hoy en día de que Hernando de Soto postule a la presidencia en nuestro querido Perú. Es una persona preparada, un economista de talla mundial que ha asesorado a gobiernos nacionales e internacionales. Hoy más que nunca el país tiene la oportunidad de elegir una gente preparada. Entonces, implementar ese objetivo de Avanza País, que es la revolución educativa, la revolución turística, la revolución económica y la revolución moral. Por eso, este 11 de abril, queridos hermanos, hay que marcar los 3 trencitos y escribir el número 24 para el Congreso en Lima por Avanza País. Muchas gracias, hermanos. Ok, excelente, excelente. Ya el pueblo decidirá si les da su voto o veremos. Pero le deseo todo lo mejor, por supuesto, como compatriotas que somos, como peruanos, y adelante para seguir avanzando en el camino de mejorar cada vez más el Perú. Muchas gracias. Muy amable Alberto, Gracias. muy amable Edwin, Gracias. muy amable Noemí, muy amble César. Muchas gracias a todos. Tenemos que pasar al programa que viene, que se llama Desarrollo Sostenible, y después viene Ciencia y Tecnología. ¿Ya? Hasta luego, hasta la próxima vez. Gracias. Gracias. Marque el número Gracias, 4. Noemí. Gracias, Edwin. Chao. Gracias, Chao, chao. Edwin, Noemí. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias, Perú. Gracias, Tumbes.